Revelado. 3 escalofriantes. Historias de exploración urbana que exponen lo maldito y siniestro. Javier caminaba por las calles desiertas de su barrio, donde la noche cerrada parecía ahogar cualquier atisbo de vida. La angustia se le metía en el pecho, como un vórtice de sombras que lo seguían. Desde su esquina, sus vecinos lo miraban. Sus ojos, como pozos de desconfianza. Sus susurros hacían eco en su mente. Desapareció otra vez, lo saben. La paranoia pulsaba como un tambor en su cabeza. No era la primera vez que oía sobre las desapariciones. Esos ecos de desesperación lo acompañaban cada vez que volvía del trabajo. Era un joven de 26 años, cansado por las largas jornadas en el restaurante. Su mente trataba de despejarse al cerrar con llave la puerta de su hogar. Pero la calidez familiar, aunque constante, se sentía rota. Allí, su madre, a pesar de su cariño, tenía un aura de ansiedad que lo envolvía. Las fotografías en la pared eran testigos de un pasado que se tornaba más gris cada día, especialmente la imagen de su padre, desaparecido en circunstancias misteriosas. Un tema que parecía flotar en el aire, como un fantasma. Esa noche, al llegar, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Cuida tus pasos, Javier. No todo es lo que parece. Su corazón se aceleró. Una risa fría escapó de sus labios. Una broma. Sin embargo, el miedo lo envolvía como una niebla espesa. Trató de ignorarlo, pero las palabras resonaban en su cabeza, plantando semillas de paranoia. Al día siguiente, en la tienda de la esquina, mientras compraba pan, un grupo de vecinos se le acercó. Sus caras eran un collage de rabia y miedo. «Sabemos sobre tu familia. Sabemos lo que esconden», le gritaban. Sus voces resonaban en su mente, como si el aire mismo le gritaran a sus espaldas. Cada palabra lo golpeaba, y Javier sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Desesperado, recordó las viejas leyendas que su abuela le contaba de un ente maligno que acechaba a los traidores. Con el corazón palpitante, decidió ir al hospital abandonado en las afueras del barrio, un sitio donde los ecos de gritos se mezclaban con el viento. La imposibilidad de evitarlo se instaló en sus entrañas, aunque su sed de respuestas lo guiaba hacia lo desconocido. Al cruzar la puerta, el silencio le golpeó como un muro. Era palpable, lo oprimía. El suelo crujía debajo de sus pies al avanzar entre los escombros. Miradas invisibles lo seguían, y el aire se volvió pesado. Murmullos vagos llenaban su mente. Con cada paso que daba, las paredes parecían acercarse, como si estuvieran atrapándolo en un abrazo mortal. En una habitación oscura, algo se movió. Un impulso ciego lo llevó a girar. Un viento gélido lo envolvió, y su aliento se cortó. La figura oscura se acercaba lentamente. Cada paso resonaba como un eco sin retorno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El sudor frío recorría su frente mientras la figura se mantenía en las sombras. «¿Qué quieres de mí?», la pregunta flotó en el aire, pero la respuesta era el silencio. La tensión era insoportable. Un sudor frío le recorría la espalda, y la verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Javier sintió, en ese instante,
que su linaje estaba marcado por un oscuro pacto que no había elegido. La figura dio un paso más, y su corazón se detuvo. ¿Acaso el verdadero terror estaba en su propio pasado? ¿Podría Javier escapar de los secretos que habían atormentado a su familia? La figura se detuvo en el umbral de la oscuridad, y Javier sintió como si el mundo se reduce a un susurro. La forma era difusa, como si la niebla misma hubiera cobrado vida para acecharlo. La respiración del joven se tornó errática, cada inhalación robando su valentía. El silencio se estiraba hasta romperse. «Ya no puedes escapar», dijo una voz que lo atravesó. Era grave, un eco que resonaba en sus huesos. Un escalofrío subió por su espina dorsal. Javier intentó retroceder, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si el lugar exigiera su presencia. «¿Quién eres?», logró balbucear, sintiendo que las palabras eran un intento vano de rescate. La figura se movió, y el aire helado cortó como un cuchillo. «Soy lo que queda». La voz continuó, arrastrando cada sílaba hacia Javier. «De aquellos que no cumplieron». Como un instante de pesadilla, el joven recordó las historias de quienes habían desaparecido. Rostros conocidos arrastrados por sombras en su propio barrio. Sobre todos ellos pesaba la misma atmósfera opresiva. Su padre había sido el último. Un hombre siempre buscando respuestas en lugares prohibidos. Las advertencias de su madre resonaron en su mente. «No juegues con fuerzas oscuras». Las paredes del hospital parecían respirar, y Javier se dio cuenta de que estaba en un lugar de condena, donde las almas perdidas buscaban redención. Lo que había decidido ignorar se tornaba evidente. Su familia había estado en el centro de algo horrible. Las leyendas, las desapariciones, todo tenía un hilo oscuro que se unía a él. «Tu sangre me llama», continuó la voz, alzando el tono como si lo disfrutara. «El pacto se debe cumplir. Es tu turno». Una presión creciente en su pecho le hacía difícil respirar. ¿Qué quería de él? ¿Por qué su familia había sido elegida? Su mente intentaba formular un plan para escapar, pero la impaciencia de la figura lo mantenía paralizado. De pronto, una memoria emergió con fuerza. Su abuela hablándole de un ritual que podría liberar a los atrapados. Pero, ¿podía él hacer eso? «¡Suéltame!», gritó, sintiendo que toda su consistencia se desvanecía. La figura avanzó, y el aire helado cortó como un torrente de terror rodeándolo. «No hay retorno, solo aceptación», respondió la sombra. De un salto, apareció frente a él, revelando un rostro que era una mezcla aterradora de todos los desaparecidos. Cada rostro era una herida abierta, cada par de ojos un grito ahogado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Las historias de su madre y abuela cobraron un sentido nuevo. Estaba realmente bendecido o maldito por su linaje. Podría confrontar a la oscuridad o sucumbir ante ella. Con un grito sórdido, un nuevo propósito lo invadió. Había que buscar la forma de romper ese ciclo. Desesperación y determinación se unieron en un torbellino de emociones. «Voy a liberarlos». Darcy por primera vez. Era un grito convertido en un juramento. Pero mientras pronunciaba esas palabras, la figura sonrió con una mueca inquietante que reveló cuán lejos llevaba su tormento. Los ecos de antiguas almas resonaban en la habitación, y todo se tornó en un caos de visiones y gritos. Las paredes parecían retorcerse al compás de la verdad y el horror. Era ahora o nunca. Javier dio un paso hacia adelante, desafiando lo inevitable, pero una fuerza oscura lo empujó hacia atrás. El suelo tembló bajo sus pies. Hallaría la fuerza para enfrentar el oscuro legado de su familia, o sería devorado por las sombras de su pasado. La figura comenzó a avanzar nuevamente, y por un instante,
Su corazón se detuvo al ver lo que emergía de la oscuridad detrás de ella. Era posible que hubiera más sombras, esperando para devorarlo. La pregunta resonó con intensidad, mientras el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. La oscuridad se espesaba a su alrededor, como si se manifestara en forma de tentáculos, que se aferraban a su cuerpo. Javier sintió cómo el frío lo envolvía, apretando su pecho, como si una mano gélida lo estrangulara. La figura frente a él se transformó. Los rostros desgarrados de los desaparecidos parecían fusionarse en una grotesca serenata de dolor y sufrimiento. Cuando Javier trató de enfocarse, una sombra más oscura surgió detrás de la figura principal. Tenía forma humana, pero su rostro estaba cubierto de hollín y cicatrices. Se acercaba lentamente, como si quisiera evaluar a su presa. A cada paso, el ambiente vibraba con murmullos lejanos, ecos de advertencias que retumbaban en su mente. «No te acerques», pensó. «No permitas que te atrapen». Sin embargo, un impulso inquietante lo instaba a seguir adelante, a descubrir qué lo unía a esa sombra. «No puedo volver», se dijo a sí mismo. Sabía que las mismas historias que lo habían mantenido despierto por las noches eran ahora su única oportunidad de entender y contrarrestar el mal. La figura misteriosa se reía, un sonido que parecía un eco desgarrado de múltiples voces entrelazadas. «¿Liberarlos? Eres uno de ellos ahora. Vives en su sangre, en su miedo», resonó la voz en su mente, como un canto ominoso que lo desnudaba de su valor. De pronto, sin previo aviso, la sombra tras la figura se abalanzó sobre él. Javier sintió su frío aliento. El hedor a tierra húmeda y descomposición llenó sus fosas nasales. La desesperación lo invadió. «¡No, no!», gritó, como si pudiera desgarrar la realidad. En su mente, una imagen destellante emergió como un flash. El ritual. Lo recordaba como si fuera un sueño lejano. Las palabras de su abuela, resonando con claridad. «Hay una forma de liberar las almas atormentadas, pero debes estar dispuesto a sacrificarte». La idea le estalló en la cabeza. ¿Sería eso lo que aquel horror estaba esperando de él? ¿Un sacrificio más? Con una determinación repentina, comenzó a murmurar las palabras que había olvidado. «Almas perdidas, con este sacrificio, les doy lo que no tengo». Cada sílaba resonaba con la fuerza del pánico que lo envolvía, pero también con una chispa de fe. Sin embargo, en el instante en que repetía la invocación, la figura se detuvo, la sonrisa desapareció y un velo de furia pasó por sus rostros. ¿Te crees digno de liberar a los demás? Eres un títere en su historia, Javier, bufó la sombra. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se desnudara de oxígeno, y su cuerpo comenzó a temblar tanto de miedo como de ira. «Dame poder, dame fuerza», continuaba repitiendo, aumentando la velocidad de sus palabras. Pero en respuesta, el frío tocó su piel. Arremetiendo contra su voluntad, la figura se lanzó hacia él, brazos extendidos, en un intento de absorberlo, de llevarlo al abismo. En ese momento crítico, Javier sintió una chispa en su interior, un calor que contrastaba con el frío que lo rodeaba. Era un recuerdo de su madre, una imagen de cuando ella lo defendía de los miedos infantiles. «No estoy solo», se dijo. «No puedo, no debo rendirme». El grito de las almas resonaba estridente, mezclándose con su propia voz. Las sombras comenzaron a distorsionarse, y la figura principal bramó de furia. Javier apretó los ojos con fuerza, sintiendo que su determinación pulsaba dentro de él. Justo cuando parecía que todo su esfuerzo sería en vano, el suelo tembló nuevamente. Pero esta vez era diferente. Era una respuesta a su invocación. Las paredes comenzaron a vibrar,
y las luces parpadearon, como si la misma sala estuviera en un conflicto, una lucha entre el bien y el mal. Con el último suspiro de desesperación, gritó con toda su fuerza: «Liberad a las almas que han sido atrapadas. Regresad a su hogar». En ese instante, la figura se convirtió en una tormenta de sombras, como si luchara contra algo invisible. La habitación explotó en una cacofonía de gritos. Javier sintió que el frío de aquel lugar se convertía en calor, y por un segundo creyó que había encontrado una salida. Fue entonces cuando el destello de luz iluminó una figura familiar en la oscuridad. Su corazón se detuvo. ¿Era realmente su padre, o una más de las ilusiones que habían atormentado su vida? «Javier, ven hacia mí», la figura murmulló, pero su voz tambaleaba en una mezcla de amor y advertencia. ¿Qué haría Javier? ¿Confiaría en lo que parecía ser su padre, o se mantendría firme en su lucha contra la oscuridad que quería consumirlo? La decisión que debía tomar podría ser la diferencia entre su salvación y su condena. La sombra retumbaba y la tensión pesaba en el aire. ¿Era un truco o realmente la oportunidad de redención? Su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Javier parpadeó, tratando de desenredar la confusión que lo envolvía. La figura de su padre parecía tan real, tan tangible, pero su instinto le gritaba que tuviera cuidado. Recordó historias de presencias engañosas. Las advertencias de su abuela resonaban en su mente. No todo lo que parece luz realmente lo es. «Padre, ¿eres tú?» Su voz apenas fue un susurro. La figura avanzó, la luz iluminando una imagen que se desvanecía y distorsionaba, como un espejismo. Sin embargo, el frío seguía azotándole, y la sombra detrás de la figura seguía retumbando, cada vez más ruidosa, como un mar enfurecido. «Javier, soy yo. Estuve perdido, pero ahora estoy aquí para ayudarte», dijo la figura, extendiendo los brazos. Había una mezcla de amor y desesperación en su voz, que empujaba a Javier a acercarse, pero cada paso hacía que la sombra se moviera más cerca. Su aliento helado seguía recorriendo su piel. «¡No! ¡No puedo confiar en ti!», gritó, sintiendo que, aunque el anhelo de un reencuentro le llenaba el corazón, la desconfianza lo mantenía apartado. El horror de su situación se intensificaba. Los rostros de las almas atormentadas se agolpaban en su mente. Sus gritos resonaban como un coro imposible de ignorar. La figura de su padre se detuvo. Su expresión cambió, tornándose en un rictus de desesperación. «Javier, escucha». Las palabras se transformaron en un eco tembloroso, casi suplicante. La oscuridad a su alrededor pareció crecer, devorando la luz. «Si no me sigues, te perderás». Pero Javier sintió que la sombra en su interior se agitaba ante la opresión de esa decisión. Recordó la invocación que había lanzado al aire, el sacrificio que debía hacer. «No puedo abandonarlos», pensó, volviendo su atención a las almas, en pena que deseaban la libertad. La sombra retumbaba con más fuerza. Su voz rasgaba el aire con una risa burlona. «El niño teme perder a su padre, pero ya no existe. Solo soy un eco de tu deseo», declaró, burlándose de su angustia. «Tu dolor es mi poder». Javier sintió la verdad como una avalancha. La lucha dentro de él se tornó irrefrenable. «No eres mi padre, eres una ilusión, un monstruo. Déjalos ir», vociferó, su voz llena de furia creciente. El suelo vibró. Los ecos de su resistencia parecieron rebotar hacia el infinito. La sombra se contorsionó, como furiosa, ante el desafío. La figura de su padre comenzó a desvanecerse. La luz se apagaba, y las sombras a su alrededor se agrupaban en una vorágine oscura. «Javier, no», increpó la figura, mientras la oscuridad crecía.
arrastrándolo hacia el fondo del abismo. Javier se sintió caer, pero en un último acto de desafío, extendió las manos hacia el vacío y gritó una vez más: «¡Almas perdidas, venid a mí!». Las palabras resonaron como un trueno en la penumbra. El aire se comprimió, y el frío se convirtió en un calor abrasador que lo envolvió. Los rostros atormentados comenzaron a surgir de la negrura, una multitud pidiendo ayuda. Javier sintió que una corriente de energía lo atravesaba, un poder ancestral que lo conectaba con cada una de ellas. En ese momento, comprendió que su sacrificio no era su vida, sino su miedo. Una luz refulgente brotó de su interior, arrastrando sombras y distorsiones. Todo se iluminó, y mientras la oscuridad intentaba retenerlo, Javier se sintió fuerte, liberándose de la atadura del engaño. «¡Juntos!», gritó, y un torrente de energía se liberó, empujando la sombra de su vida hacia el abismo. Pero las almas aún no estaban completamente liberadas. «Esto no ha terminado», resonó la voz de la sombra, retumbando, mezclándose con un eco lejano de risa. Javier, aún agitado, miró a su alrededor. Los rostros de los perdidos comenzaban a disolverse en el aire, y el frío volvía, pero ahora era un frío acompañante, uno que prometía más de lo que podía imaginar. Un destello brilló al fondo. La salida parecía cerca, pero una sombra emergió entre la luz, mostrando que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué más debía enfrentar para completar su sacrificio y liberar a todos? La oscuridad no había terminado. La tempestad de luz y sombras giraba a su alrededor, como un torbellino de horror. Javier respiraba con dificultad. El aire caliente se sentía espeso, cargado de una esencia que hacía que su piel se erizara. Las almas a su alrededor eran espectros palpitantes, suspendidos entre la vida y la muerte, implorando una redención que parecía escaparse cada vez que intentaban aferrarse a la luz. Sin embargo, lo que emergió de entre las sombras fue más que una simple figura. Era un monstruo hecho de miedo. Sus rasgos eran vagos, casi antinaturales. 2 ojos, como 2 abismos negros, brillaban con una malicia que helaba la sangre. «¿Crees que puedes salir así de la oscuridad, Javier?», resonó una voz que se retorcía como un susurro en un día tormentoso. «Tu sacrificio no será suficiente». Sentía sus músculos tensarse. La sombra danzaba en su interior, burlándose de su valentía. «No puedo perder. No puedo dejar que sigan atrapados». El pánico le invadió, provocándole una punzada de desesperación que le atravesó el pecho. No estaba solo. Sabía que, al menos, tenía a esas almas a su lado. En ese momento, algo cambió. Los rostros atormentados comenzaron a recomponerse, como si la luz que había generado Javier les diera forma, esperanza. La multitud parecía cobrar vida, mientras sus ojos suplicantes se encontraban con los de él. «¡Javier!», gritaron al unísono. «¡No permites que nos atrapen de nuevo!». Su voz resonó con fuerza. Estaba junto a ellos, compartiendo su desesperación. En ese instante, una decisión férrea emergió en su mente. No podía dejar que la oscuridad se impusiera, no cuando había una posibilidad de rescatar a los que estaban perdidos. «¡Juntos!», replicó, y la energía a su alrededor se amplificó, pulsando como un corazón, latiendo en el vacío. Con cada palabra, sentía la fuerza del amor y la unidad crecer, como un faro que iluminaba la oscuridad. Pero la sombra se abalanzó, como un depredador acechante. «¿Piensas que puedes quebrantarme? Soy lo que eres, Javier. Soy el eco de tus miedos, el reflejo de tu dolor». La voz rugió, arrastrando ecos de llantos perdidos por el aire. El viento Holodni arrastró sus cabellos, y Javier sintió el frío de la pérdida apoderándose de su corazón.
pero el fuego de la determinación lo mantenía erguido. «No soy solo yo», dijo en voz baja. Cada palabra era un tirón hacia la luz. «Eres tú también». Al instante, comprendió que su tormento no era único. La sombra que lo rodeaba alimentaba su reinado a través del sufrimiento colectivo. Azul, rojo, oro, cada nota de pena que se desvanecía en el aire se transformaba en un grito de lucha. Cada alma empujaba, y su energía les daba alas. «Dejemos atrás el miedo, dejémoslo ir», susurró Javier, decidido. La figura sombría se retorció, incapaz de sostener la presión del grupo. Las risas burlonas se tornaron gritos de aviso, pero el poder despertado no se podía contener. Era un huracán de luz. Al unísono, las almas comenzaron a retroceder, arrastrando la sombra hacia el abismo. Sin embargo, en el último instante de lucha, la oscuridad lanzó un zumbido que resonó como un trueno. «Esto no ha terminado», se escuchó una última vez, mientras una fractura se abría en el aire. Una grieta oscura, vibrante como una serpiente, se formó, amenazando con devorar todo lo construido. Javier se detuvo. «¿Qué es eso?» La desesperación se apoderó de él de nuevo. Lo que había deseado combatir, ahora lo llamaba. Tenía que elegir: seguir luchando por las almas o enfrentar aquella nueva oscuridad que había surgido. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido? La grieta parecía acercarse, abriendo el telón hacia un mundo aún más terrible. El verdadero horror estaba por desatarse, y Javier estaba al borde de descubrirlo. La grieta era un ojo oscuro que se acercaba, pulsando con una energía ominosa. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra en medio de una batalla perdida. Miró a su alrededor, buscando a las almas que había intentado rescatar, pero la confusión reinaba. Ellos también estaban atrapados. Sus rostros reflejaban miedo y pérdida, las mismas emociones que infestaban su propio ser. «¡No!», gritó, llevándose las manos a la cabeza. La desesperación casi lo paralizaba, pero una chispa de valentía se encendió en su interior. No podía permitir que esa oscuridad lo devorara. Como un acto reflejo, extendió sus brazos hacia la grieta, en un intento de contener su avance. «¡No, no, no!», repetía, mientras la fuerza opresiva se acercaba, anhelante. El aire ya no era solo caliente, estaba cargado de un hedor punzante, como si la muerte arcana se filtrara a través de la abertura. Una luminosa bruma oscura emergió del centro de la grieta, retorciéndose, deslizándose como serpientes cargadas de veneno. Las almas a su alrededor comenzaron a gritar. Su dolor se elevaba, resonando con una decibelios que perforaban el silencio sepulcral. «¡Javier!», la voz de una mujer atravesó el caos. Al voltear, Javier reconoció a Lucía, un alma atrapada por mucho tiempo. Su mirada estaba llena de terror, pero también de una súplica desesperada. «Debemos actuar. No podemos dejar que nos atrape». «¿Pero cómo? ¿Qué podemos hacer?», preguntó Javier. Su voz casi se ahogaba en la tumultuosa corriente de angustia. «Recuerda la luz, lo que generaste antes. Juntos, necesitamos encontrar la forma de fortalecerla, de unirnos». La voz de Lucía era una melodía de esperanza en medio del horror, y a pesar de la desesperación, su espíritu lo contagió. Javier respiró hondo, sintiendo cómo el calor de la luz que había despertado comenzaba a moverse en su interior. Esta vez, no era solo su propia lucha, era un esfuerzo colectivo. Pensó en las historias de aquellos que había perdido, en el valor de cada alma atrapada, y como un eco los recordó a todos. Un instante de unidad, de oculta fuerza, los sacudió. «Céntrenlo, conecten sus energías», gritó.
mientras el fervor llenaba el espacio, y las almas comenzaron a unirse a su lado. Una estela de luz brilló entre ellos, proyectándose como hilos entrelazados, uniendo visiones y esperanzas. La sombra rugió, escupiendo amenazas en un lenguaje antiguo que hacía vibrar el aire. Ninguna luz puede resistir la oscuridad. Esto es solo el comienzo. Y mientras decía esto, la grieta se expandió, y figuras sombrías comenzaron a emerger. Espectros mutilados que parecían retorcerse en un eterno sufrimiento. «No están solos», dijo Javier. Sus ojos ardían con determinación. La luz que generaron comenzó a transformarse en un faro, pulsante y vibrante, resonando dentro de la grieta. Las almas, susurrante como un océano furioso, unieron su voz en una canción de resistencia, y mientras la luz crecía, los espectros torturados se acercaban, se deslizaban, amenazando con arrollar lo que habían comenzado a edificar. Las risas burlonas de la sombra se transformaron en aullidos de furia. La grieta, ahora más grande, parecía consumir todo a su paso. De pronto, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. Fue como si el mismo mundo que conocía se fragmentara. De la grieta, un rostro apareció en la oscuridad, uno que era indescriptible, pero que emanaba un aire de familiaridad escalofriante. Tu lucha es en vano, Javier. El pasado siempre regresa. La luz vibró, momentáneamente debilitada. ¿Qué es eso?, pensó él, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. La risa burlona resonó en su mente, haciendo sombra sobre su esperanza. Las almas, aunque valientes, comenzaron a mostrar signos de desesperación. «Juntos», dijo Javier, sintiendo que su propia esencia se desgastaba. «No podemos rendirnos». La oscuridad se estaba apoderando de todo. Javier no podía dejar que esa sombra los arrastrara nuevamente. La lucha se intensificaba, pero en el fondo de su corazón sentía que había algo más por descubrir. Mientras la grieta gritaba, solo le quedaba una pregunta en mente. ¿Sería suficiente el poder de la esperanza frente a unas sombras mucho más antiguas y poderosas que él? El tiempo se acababa, la realidad se rompía, y lo peor estaba por venir. La grieta pulsaba, amenazante, como un corazón oscuro, que latía en un mundo enrarecido por el miedo. Javier sintió que su determinación se desmoronaba, mientras ese rostro desconocido sonreía burlonamente desde las profundidades de la sombra. El aire se volvía más denso, y cada inhalación era como un espejo que reflejaba su propia desesperación. «¡Conéctense conmigo!», gritó Javier, apretando los dientes, su voz resonando como un eco desesperado en el laberinto de sombras. Pidió a las almas que se mantuvieran unidas, pero la grieta parecía alimentarse de su miedo. Las imágenes de sus seres queridos, perdidos, invadían su mente, golpeando su esperanza como olas crueles en una tormenta. ¿Cómo enfrentarse a la oscuridad de su pasado, si era la misma que los tenía atrapados? Un nuevo grito desgarrador surgió del fondo, haciendo eco en la caverna oscura. «¡Ayuda!», resonaba en sus oídos, y en ese grito reconoció a su hermano, Miguel, perdido en un abismo que parecía nunca acabar. La desesperación lo golpeó como un puño cerrado en su estómago. «¡Miguel!», exclamó, su voz temblando, y esa sola palabra conllevaba el peso de la culpa. «¡No te rindas, Javier!», gritó Lucía, su rostro empapado en sudor. Sus ojos ardían con desesperación. «¡La luz! Debemos concentrarnos en la luz». Ella extendió la mano, intentando canalizar la energía que brotaba de sus corazones trémulos. A su alrededor, los otros comenzaron a unirse, pero sabía que la sombra aún acechaba, dispuesta a devorarlos. La grieta se estremeció, y un viento frío salió de su interior.
como un aliento de un ser antiguo. Tu hermano ya no existe. La luz no lo salvará. Resonó la voz. Cada palabra era un dardo helado que atravesaba las esperanzas de Javier. Las almas empezaron a murmurar. El caos reinaba de nuevo. No podemos confiar en esa oscuridad. No puede ser. Susurraban, con ojos llenos de pánico. Javier podía sentir cómo su propia pulsación se desvanecía, mezclándose con la desesperación colectiva, como si la grieta intentara absorber sus energías vitales. «Cálmense. No dejemos que nos dividan», insistió, su voz casi ahogada en el torrente de horror. En su interior, la luz seguía vibrando, aunque debilitada. Debía encontrar una manera de encenderla de nuevo, de revertir el ciclo negro, que parecía consumir todo a su alrededor. Respiró hondo, buscando ese calor en el fondo de su ser. Recordó momentos felices, risas, sueños compartidos, y, entonces, ahí estaba, una chispa, un pequeño brillo que resplandecía en medio de la oscuridad. Miró a Lucía, que le devolvía una mirada llena de fe desesperada, y comprendió. No estaban perdidos. Tenían el poder de unirse y enfrentar la sombra. «¡Únete a mí!», gritó una vez más, sintiendo cómo el fervor comenzaba a elevarse. Luz, ligera y cálida, emergió de sus manos. Notó que esas almas lumínicas respondían. Juntos formaron un círculo, energías entrelazadas, tirando de sus memorias, de aquellos que habían perdido, de la lucha misma por vivir. El rostro en la grieta lanzó un grito, horrorizado por el poder que comenzaba a emanar. La luz se hizo más fuerte, atravesando el espacio que compartían, iluminando la oscuridad como un faro. «¡No! ¡No pueden hacer esto!». La sombra dejó escapar una risa contenida, un sonido que parecía desgarrar el aire. «Esto no es más que una ilusión. El verdadero horror está por llegar». Todo se sacudió. La grieta comenzó a cerrarse, pero las imágenes de lo que había perdido se desvanecían en una marea oscura. Eran sombras que tomaban formas cada vez más nítidas, figuras que una vez fueron familiares, pero distorsionadas por el dolor. Javier sintió un nuevo escalofrío recorrer su ser. «¡No, no, no!», se dijo a sí mismo, intentando evitar que la desesperación lo atrapara de nuevo. La luz titiló, pero ¿sería suficiente? La grieta comenzaba a dividirse, arrastrando consigo lo que parecía una visión de paz y tormento. La lucha estaba lejos de terminar, y un nuevo grito rasgó el aire. «¿Quiénes son?», preguntó Javier con angustia, sintiendo una sombra oscura formarse detrás de él, justo cuando la grieta parecía tragar a aquellos que le importaban. Mientras la oscuridad se abalanzaba, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Acaso la esperanza era un refugio o una trampa mortal? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, amenazante. Y la grieta, un abismo ansioso, estaba lista para engullirlos. La grieta se extendía ante ellos, engullendo la luz y sumergiéndolos en un frío abrumador. La carcajada oscura aún reverberaba en sus oídos como un canto macabro. Javier sabía que el tiempo apremiaba. No podían rendirse, no cuando el destino de sus seres queridos pendía de un hilo tan frágil. «¡Aguanta!», gritó Lucía, su voz llena de una determinación que contrarrestaba el horror que los rodeaba. Javier sintió que sus manos chisporroteaban, aún sostenidas por la luz que habían logrado generar, pero la grieta no pasaba desapercibida. Era un ser viviente, pulsando con maldad, alimentándose del miedo y la desesperanza. «¡Cierra tus ojos! ¡Recuerda!», exclamó Javier, buscando en su corazón esa chispa de esperanza que casi se apaga. Todo se oscurecía, cada sombra pareciendo estar al tanto de sus pensamientos más profundos, sus más oscuros miedos.
¿Y si en esa oscuridad también estaba Miguel, sufriendo? Las visiones comenzaron a chocar dentro de su mente. Vio a su hermano riendo, a la luz del sol iluminando su rostro. Pero esa imagen se transformó rápidamente en una visión distorsionada. El rostro de Miguel retorciéndose en un grito mudo. La grieta se reía de sus recuerdos, manipulándolos, retorciéndolos. Javier derramó lágrimas, consciente de que sus recuerdos eran armas de doble filo. La voz en la grieta, cada vez más potente, fue un grito intenso y emocionado. No es solo la oscuridad la que temes, Javier, es tu propia luz. ¿Acaso no lo ves? Aquellos que has perdido no regresarán. La culpa te consume. Déjate llevar. ¡Cállate!, bramó Javier, concentrando toda su energía en la luz que aún poseía. Extiende su mano hacia Lucía, buscando su apoyo. Ella le devolvía el apretón, y su luz creció, iluminando aún más la oscuridad. «Quiero ver a mi hermano», murmuró Javier entre dientes, cada palabra un mantra que buscaba anclarlo a la realidad. De repente, la grieta se tambaleó y un destello de luz emergió de su interior, revelando fugaces imágenes que le desharían el corazón. Miguel, al borde de la grieta, atrapado, no solo estaba perdido, sino que se retorcía en un tormento sin final. El aire se volvió irrespirable, y el grito de su hermano atravesó el silencio como una flecha en busca de su objetivo. «¡Javier! ¡Ayúdame! ¡Voy a sacarte, hermano!», gritó Javier, sintiendo cómo la desesperación se convertía en rabia y resolución. La luz palpitaba con fuerza, empujándolo hacia adelante, en una carrera entre lo que era la esperanza y la sombra que lo devoraba. «No puedo dejarte aquí», pero algo dentro de él temía que por cada avance que hacían hacia la luz, la sombra se reforzaba con sus recuerdos de fracaso, sus miedos más oscuros. «Esta oscuridad es poderosa», pensó mientras el abismo a sus pies se cerraba y la figura retorcida de su hermano se desvanecía. De pronto, un grito resonó con fuerza, un eco de angustia que provenía del fondo de la grieta, volviendo a sacudir sus entrañas. Era Miguel, pero ya no estaba solo. Había más, sombras de personas conocidas, figuras familiares que los hacían temblar, todos atrapados en un laberinto de tormento, clamando por socorro. Javier sintió su corazón detenerse. Esto no puede ser. La oscuridad lo envolvió, pero de alguna manera el espíritu dentro de él seguía luchando. «Esto no es el final», gritó con la voz desgarrada, logrando mantener la luz elevada momentáneamente, cuando, de repente, un lazo demoníaco comenzó a formarse entre la grieta y él. «¡Atrápalos!», se escuchó una voz sibilante desde el abismo, invitando al caos. Las sombras emergieron, atrapando a las almas que erraban en la oscuridad, compitiendo por el poder. Los rostros familiares se distorsionaron, ahora convertidos en criaturas sedientas de venganza. La grieta temblaba, indicándole que había llegado el momento de tomar una decisión. Salvar a su hermano a costa de todo. Unirse a las sombras. En ese instante, Javier comprendió que el verdadero horror no estaba en lo que lo rodeaba, sino en lo que debía enfrentar dentro de sí mismo. La grieta no era solo un lugar, era la culminación de sus temores. Las sombras se lanzaron, la luz parpadeó, y toda esperanza parecía desvanecerse. Cuando la sombra más oscura se abalanzó hacia él, solo una pregunta quedó en el aire. ¿Podría liberarse de sus propios demonios antes de que la oscuridad lo devorara por completo? La sombra se abalanzó con una fuerza aterradora, como un monstruo en la oscuridad, deseando engullirlo todo. Javier sintió cómo su luz empezaba a apagarse. Cada chispa que brillaba dentro de él se disipaba ante la avalancha de desesperación. «No, no puedo dejarlo»,
Pensó nuevamente en Miguel, aferrándose a esa idea, como si fuera un salvavidas. La grieta parecía reírse, como si se deleitara al ver su lucha interna. ¡Mira! La voz de Lucía rompió su concentración, pero él no podía apartar la vista de las sombras que luchaban por salir. Era un espectáculo aterrador. Rostros deformes, familiares, y no, extendiendo sus manos hacia él, buscando su ayuda, pero sus miradas estaban llenas de odio y rencor. «No son ellos, Javier. Es la oscuridad», le gritó Lucía, pero su advertencia se perdía en el murmullo aterrador del abismo. «Déjalos ir», bramó una de las sombras, un reflejo distorsionado de su madre, una figura que siempre había representado amor y protección. Su voz, ahora, era un eco vacío lleno de rencor. «Tus errores te han traído aquí. Ellos son lo que fuiste, lo que aún eres». La visión lo golpeó con fuerza, un torrente de culpa inundando su mente. Sus recuerdos de momentos felices se convirtieron en dagas, atravesando su corazón y sacudiendo su espectro interno. En ese instante, recordó cómo había dejado a su hermano atrás en varias ocasiones. Pequeñas decisiones que escalaron hasta convertirse en grandes traiciones. La culpa se convirtió en el hilo que la sombra usó para atar sus manos. La grieta parecía alimentarse de su dolor y desesperación, creciendo en tamaño y en poder. «Javier, la luz. Debes concentrarte», Lucía le gritó de nuevo, su voz ahora un canto de esperanza en medio del caos. Se aferró a su mano, y Javier sintió un calor que chisporroteaba entre ellos. Con todas sus fuerzas, comenzó a recordar momentos de alegría. La risa de Miguel resonaba en su mente, sus juegos de pequeños, los días de fiesta, cada sonrisa iluminando una parte cada vez más oscura. «No dejaré que sus recuerdos se conviertan en armas», pensó. Infundiéndose de energía, la luz resurgió, menos deslumbrante pero más intensa. Como si hubiera aprendido de sus cicatrices, alzó la mano hacia la grieta, aún temblando, pero firme. «¡Regresas con nosotros!», gritó Javier, sintiendo que la luz se expandía con cada palabra. Las sombras titubearon, retrocediendo ante el brillo que ofrecía esperanza. «No sois solo sombras, sois parte de mí». Al escuchar esto, algo cambió en el aire. La presencia en la grieta pareció vacilar. Una de las figuras, un anciano que en vida había sido un sabio consejero, elevó su mano hacia él. «Javier, ayúdanos». Su voz, suave y desgarradora, logró atravesar el frío del abismo, pero Javier sabía que debía tener cuidado. Aún existía la tentación de dejarse consumir por sus miedos, y fue en el instante en que sus ojos se encontraron que la sombra más oscura descendió, acaparando la luz que intentaba escapar. La grieta comenzó a vibrar intensamente, como un nuevo monstruo despertando de un letargo prolongado. Junto con el anciano, otros comenzaron a avanzar hacia Javier, pero el terror también liberó su garra sobre él. «¡No!», gritó mientras la intención de las sombras se volvía una marea desbordante. La grieta respondió a su resistencia. Explosiones de luz y oscuridad en un combate brutal. En ese frenesí, Miguel, su hermano, apareció de entre la oscuridad, el pánico y la tristeza cuajando en su rostro. «Javier, ayúdame. Te traeré de vuelta», exclamó, el eco de su voz resonando en el abismo. Pero la sombra lo interrumpió, lanzándose hacia él como un torbellino de odio. El aire se cortó. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Javier?», resonó una voz profunda y amistosa, un susurro que provenía de la grieta misma. El horror se intensificó. «El tiempo se acaba», y con eso, las sombras se lanzaron adentro de él, como si quisieran entrar en su cuerpo.
cada una representando un miedo, una culpa. Miguel, aferrándose a su luz, desapareció por la grieta en un último grito de desespero. ¡No! Javier se sintió desvanecer mientras gritaban por ayuda. Sus pensamientos atrapados entre querer ser fuerte y la desesperación que consumía su alma. El abismo no lo dejaría ir tan fácil. La grieta se cerraba, pero ¿a qué costo? La oscuridad reclamaba su sacrificio. En el último segundo, antes de que la oscuridad lo engullera por completo, una última pregunta retumbó en su mente. ¿Cómo se enfrenta uno a su propio terror? La grieta se cerró con un eco ensordecedor. Realmente pudo librar el peso de su culpa. El silencio finalmente envolvió todo. Pero entonces, desde la oscuridad, un susurro. Esto es solo el principio. La oscuridad se disolvió lentamente, dejando a Javier en un limbo resplandeciente. Una mezcla de luz y sombras que pulsaban a su alrededor. La atmósfera era tensa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, aún percibiendo el eco lejano de los gritos y lamentos de las almas perdidas. En su interior, un ardor se afirmó. Había enfrentado la sombra, pero sabía que la batalla no estaba del todo ganada. De repente, la figura de su hermano Miguel surgió entre la luz, con un rostro lleno de preocupación, pero también de alivio. «Javier, estás aquí». La luz lo rodeaba como un manto, dándole la fortaleza necesaria para seguir adelante. Javier sintió cómo la desesperación que lo había ahogado durante tanto tiempo se desvanecía, dejando solo un anhelo de redención. «Los hemos perdido, Miguel. Mis miedos, mi culpa». Javier balbuceó. La carga en su pecho seguía ahí, pero ahora era algo que podía compartir. «No, ellos están contigo. La luz que generaste no puede extinguirse. Debemos encontrarlos», Miguel afirmó, su voz un faro en la tormenta. Javier sabía que su hermano tenía razón. Con un nuevo propósito, miraron hacia el horizonte, donde las antiguas sombras comenzaban a retirarse, revelando destellos de luz, adiciones en la distancia. Sin embargo, a medida que avanzaban, las visiones de sufrimiento emergían de las tinieblas, tratando de arrastrarlos nuevamente a la desesperación. «¿Por qué no se detienen?», preguntó Javier, sintiendo que el miedo flotaba a su alrededor. «Porque aún tienen que interpretar su historia», respondió Miguel, colocando su mano en el hombro de su hermano. «Cada sombra tiene un cuento que contar. Debemos ayudarles a encontrarlo, a liberarlos». Juntos, avanzaron, compelidos por las historias que luchaban por ser escuchadas. Javier recordó las palabras de su abuela sobre el sacrificio. Un sacrificio, no para sí mismo, sino para aquellos atrapados en el ciclo de dolor. Comenzó a murmurar las invocaciones que una vez habían resonado en su mente. Con cada palabra, la luz interna crecían, iluminando las sombras que temblaban ante ellos. Las figuras, ahora, comenzaron a tomar forma, muestras de dolor, de pérdida y sufrimiento multiplicado. Cada rostro que emergía era una prueba de su valentía y sufrimiento en vida. Javier, rodeado de luz, pudo ver a cada uno con claridad. «Estamos aquí. No están solos», exclamó, su voz reverberando contra las paredes de aquel espacio en penumbra. Mientras hablaba, las almas se acercaron, ansiosas por romper sus cadenas. A medida que sus lamentos se unían a los ecos de Javier, sintió su propia angustia transformarse en fuerza. La luz aumentaba en intensidad, aumentando a medida que cada figura se unía al círculo de esperanza que estaban construyendo. Entonces, entre las sombras, apareció la figura de su madre. Su rostro era una mezcla de amor y tristeza, pero también de orgullo. «Javier», susurró, su voz una melodía que inmortalizaba su valentía. «Lo has logrado.
pero debemos cerrar el ciclo. ¡No!, gritó, sintiendo que sus emociones se desbordaban. ¡No tengo que sacrificarme! Pero su madre sonrió, y con lágrimas en los ojos, dijo: No se trata de sacrificio en vano, hijo. Se trata de redención. Son esos lazos de amor los que nos salvan a todos. La comprensión llenó su corazón. Aceptó que el amor nunca muere, y que cada acto de bondad, cada abrazo compartido, construía esa luz que todos necesitaban. Está bien, madre, lo haré, juntos. Respiró hondo, y al hacerlo, el círculo brilló con una intensidad que nunca había imaginado. Las almas comenzaron a gritar de alegría, y Javier vio visiones maravillosas de aquellos que amaba regresar, con sonrisas radiantes. Aquellas figuras dieron un paso al frente, uno por uno, acercándose a la luz que brindaba Javier. En ese instante de conexión, comprendió que el verdadero poder radicaba en aceptar su dolor, en reconocerlo y darle voz. Al final, una onda de luz surcó el espacio, liberando todas las almas que una vez habían estado atadas al sufrimiento. Cada una, al elevarse, se convirtió en una estrella brillante, brindando paz a las sombras que habían ensombrecido su vida por tanto tiempo. Javier se sintió ligero, como si un peso inconmensurable se hubiera levantado de sus hombros. La grieta, la oscuridad, todo se desvanecía mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, llenando el mundo con un nuevo día. Gracias, Javier, dijo Miguel, estrechándole la mano con fuerza, una señal de que, efectivamente, habían pasado a una nueva etapa. No olvides que siempre estaré contigo. Con una sonrisa, Javier miró a su hermano y a su madre. Habían vuelto a unirlos, no en la oscuridad, sino en la luz. Nunca los olvidaré, contestó, sabiendo que aunque el camino ante él podría ser incierto, ya no tendría miedo. El ciclo se había cerrado, la sombra quedó atrás, y en su lugar había un futuro lleno de posibilidades. Javier dio un paso hacia la nueva vida que se extendía ante él, seguro de que había enfrentado su verdadero horror y lo había conquistado. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.